Bien, ahora vamos a ver el caso general para abordar usando fracciones parciales la búsqueda de la primitiva de una función. Entonces, teníamos que nosotros queremos buscar la primitiva de una función f de x que es de la forma p de x dividida en q de x, donde p y q son polinomios, y pedimos la condición de que m sea mayor a n, es decir, el máximo exponente de q tiene que ser mayor al máximo exponente de p, ¿de acuerdo? Vamos a buscar una factorización de q de x de la forma que se ve en pantalla, en donde podemos ver que hay dos tipos de factores involucrados. Por un lado, tenemos una expresión lineal elevada a un exponente alfa j, entonces que sería de la forma x menos sj elevada al alfa j, y además en este caso añadimos una expresión cuadrática elevada a un exponente lambda k, ¿de acuerdo? El caso que vimos antes, notamos que se puede reducir a un caso específico de esta factorización, en la cual todos los exponentes alfa j son igual a 1 y no hay expresiones cuadráticas, por lo tanto se puede asumir que los lambda k eran igual a 0. Ahora vamos a ver cómo abordar esta búsqueda de la primitiva para el caso general. Entonces, al igual que antes tenemos una serie de normas, una serie de descomposiciones que vamos a hacer dependiendo de cuál sea el factor involucrado para encontrar la simplificación en sumas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, por cada término lineal, es decir, x menos si elevado a un exponente alfa sub i, se va a reemplazar por la suma de alfa sub i fracciones, que son de la forma una constante dividida en la expresión x menos sj, elevado a un cierto exponente, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, el exponente del denominador va aumentando en 1 hasta llegar al exponente alfa j. Y en el numerador solo vamos a tener constantes c sub i, ¿de acuerdo? Si es que tenemos expresiones cuadráticas, entonces en ese caso tenemos que reemplazar por la suma de lambda sub i fracciones, que van a ser de la forma, nuevamente en el denominador vamos a tener la expresión que se está elevando, aumentando en 1 su exponente hasta llegar a lambda sub i. Y en el numerador vamos a tener constantes a y b, ¿de acuerdo? Ya no vamos a tener solo una, vamos a tener dos constantes que van a estar sumándose, es decir, a por x más b, en donde noten que cada una de las constantes no tiene ningún tipo de relación entre sí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar estas constantes? ¿De acuerdo? Ya tenemos una forma de descomponer, dado un factor del denominador, vamos a descomponer en unas ciertas sumas, ¿de acuerdo? Ahora, lo único que nos falta para conocer esta expresión es saber cómo vamos a calcular las constantes c, a y b, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer en palabras? Se deben igualar los coeficientes de ambos polinomios y resolver el sistema, ¿de acuerdo? Se tiene que igualar la suma de las constantes que están como numeradores a mi expresión p de x original, ¿de acuerdo? Cada uno de los coeficientes. Pero esto mejor veámoslo con un ejemplo. Hola chicos, soy Fernanda y hoy día vamos a ver cómo resolver integrales por el método de fracciones parciales. Primero, a priori. Bien. Vamos a resolver el siguiente ejemplo para tener una noción de cómo se trabaja este tipo de ecuación. Bien. Primero notamos que acá este polinomio es de un grado mayor que el de arriba. Entonces podemos trabajarla como una fracción impropia y dividirla en sus fracciones parciales. Lo que hacemos es que volvemos a escribir la ecuación y factorizamos lo que hay en el denominador. Entonces quedaría de la siguiente forma. X más 4 y x menos 1. Y esto va a ser igual
a una variable que a unas variables que a priori no conozco, que voy a llamar a y b, divididos por x más 4 más b partido en x menos 1. Ahora voy a trabajar con este lado de la ecuación simplemente y voy a multiplicar todo por el denominador de 7x más 3, es decir, por esto. En ese caso me queda 7x más 3 es igual a por x más 4, x menos 1, partido en x más 4, x menos 1, más b, esto no iba acá, más b, partido en x menos 1 por x más 4, x menos 1. Simplificando, 7x más 3 es igual a por x menos 1 más b por x más 4. 7x más 3 es igual a, multiplicamos ax menos a más bx más 4b. Entonces, tenemos un siguiente sistema que se ve así. Tenemos que a más b va a ser igual a 7 y 4b menos a va a ser igual a 3. Entonces, resolviendo el sistema, tenemos que a es igual a 5 y b es igual a 2. Entonces, ya pudimos despejar nuestras variables. Ahora, volvemos a reemplazar en esta parte. Y tenemos que 7x más 3 partido en x cuadrado más 3x menos 4 es igual a 5 partido en x más 4 más 2 partido en x menos 1. Entonces, esta integral de acá, que vamos a llamar y, se puede escribir de la siguiente forma. Y es igual a la integral de 5 partido en x más 4 más 2 partido en x menos 1 en dx. Y esta es una integral mucho más simple de resolver, ya que podemos simplemente separar esto y vienen siendo integrales que conocemos su primitiva. Entonces, esto es igual a 5 partido en x más 4 de x más la integral de 2 partido en x menos 1 de x. Y sabemos la integral de esto, simplemente usamos un cambio de variable de u es igual a x más 4 y u es igual a x menos 1 en cada una de las anteriores. Entonces vamos a tener que esta integral de 5 logaritmo natural de x más 4 en valor absoluto con una constante, vamos a llamarla C1, y luego la siguiente es 2 logaritmo natural de x menos 1 más C2. Ahora, como C1 y C2 son reales cualquiera, constantes cualquiera dentro de los reales, si sumamos C1 más C2 es otra constante real, así que vamos a decir que la suma entre C1 y C2 simplemente es C. Entonces nos quedaría 5 logaritmo natural de x más 4 más 2 logaritmo natural de x menos 1 más C con C un real. De esta forma, este problema de acá se nos transforma en algo mucho más simple de resolver, que vendría siendo este resultado.
Bien, ahora vamos a pasar a un segundo ejemplo, que es el que tengo escrito acá. Y vamos a también resolverlo por fracciones parciales, ya que el denominador es de mayor grado que el numerador. Bien, hacemos el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior y escribimos lo que está dentro de la integral y lo factorizamos en su denominador, que sería x por x más 3. Y esto va a ser igual a partido en x más b partido en x más 3, donde vamos a determinar a y b. Entonces, como vamos a trabajar solo con este lado de la ecuación, vamos a multiplicar por x más 3. Nos quedaría 3 es igual a por x más 3 más b por x. Ahora, multiplicando, 3 es igual a ax más 3a más bx, de donde obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones, donde a y b son iguales a 0, pues en el lado izquierdo no hay ningún elemento acompañando un x, porque es un polinomio de grado 0, a más b es igual a 0, y 3a es igual a 3. De acá es inmediato que a es igual a 1, y reemplazándolo en la primera ecuación, tenemos que 1 más b es igual a 0, entonces b es igual a menos 1, donde ya encontramos las variables a y b. Ahora reemplazamos y tenemos que esta integral la voy a llamar I2. Entonces, I2 va a ser igual a la integral de a partido en x, que en este caso es 1 partido en x, más b partido en x más 3, que sería menos 1 partido en x más 3, y todo esto en dx. Igual que en el ejercicio anterior, podemos simplemente separar. Entonces nos quedaría la integral de 1 partido de x, y acá vamos a sacar el signo menos hacia afuera, y sería 1 partido en x más 3 de dx, lo cual en este caso las primitivas también son logaritmo natural, en donde esta es la que ya conocemos, y acá usamos un cambio de variable de u es igual a x más 3. Entonces nos quedaría logaritmo natural de x en su valor absoluto más una constante, menos logaritmo natural de x más 3 más otra constante con C1, C2 perteneciente a los reales, y como vimos anteriormente, la suma de dos constantes arbitrarios es otra constante arbitraria que vamos a llamar C. Entonces nos quedaría logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x más 3 más C con C un real, lo que vendría siendo la respuesta a esta integral. Bien, ahora vamos a ver con un ejemplo cómo abordar a las fracciones parciales en el caso general. En específico lo vamos a ver cuando buscamos la primitiva de la función f de x, definida como está en pantalla, que es 2x menos 5 dividido en x elevado a 2 más 1, factor de x menos 2 elevado a 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este caso notamos que el denominador, q de x, es el que está acá. ¿De acuerdo? Notamos que tenemos dos factores. Entonces, el primer factor es x elevado a 2 más 1,
Y para hacerlo más claro, vamos a decir que está elevado a 1, ¿de acuerdo? Como el exponente es 1, solamente tenemos que añadir un sumando, ¿de acuerdo? Una fracción. Y como tenemos un x elevado a 2, es decir, una expresión cuadrática, tenemos que hacerlo de la forma ax más b. Entonces, esto lo vamos a reemplazar por ax más b dividido en x elevado a 2 más 1. En el segundo caso, tenemos x menos 2 elevado a 2, ¿de acuerdo? Notamos que es una expresión lineal, solamente tengo un x, no tengo un x elevado a 2, y además el exponente es 2, por lo tanto tengo que añadir dos sumandos. ¿De acuerdo? Acá es un más b. Entonces, acá abajo lo he reemplazado por un c, x menos 2, más b, x menos 2 elevado a 2. ¿De acuerdo? Entonces, con esto tenemos que f de x, definida como 2x menos 5, y en x elevado a 2 más 1, x menos 2 elevado a 2, tiene que ser igual a la suma de las tres fracciones que escribimos en el rojo. Entonces tiene que ser igual a x más b, dividido en x elevado a 2 más 1, más c, dividido en x menos 2, más d, dividido en x menos 2 elevado a 2. ¿De acuerdo? Si es que hacemos la suma de las tres fracciones de la derecha, entonces nos queda que eso es igual a ax más b, factor de x menos 2 elevado a 2, más c, factor de x menos 2, x elevado a 2 más 1, más d, factor de x elevado a 2 más 1. Todo esto dividido en x elevado a 2 más 1, x menos 2 elevado a 2. ¿De acuerdo? Entonces, como nosotros queremos que estas dos expresiones sean iguales, entonces tenemos que tanto el numerador como el denominador tienen que ser iguales. Entonces, en específico, necesitamos que 2x menos 5 sea igual a ax más b, factor de x menos 2 elevado a 2, más c, x menos 2, x elevado a 2 más 1, más d, x elevado a 2 más 1. ¿De acuerdo? Entonces, si es que agrupan el lado derecho por los coeficientes de x, es decir, agrupan todos los que tengan coeficiente aquí al cubo, los que tengan x elevado a 2, x y no tengan x, entonces esto nos va a quedar de la forma. ¿Cuáles son los que acompañan a x al cubo? A más c. Noten que acá me salté el paso de hacer el binomio x menos 2 elevado a 2 y factorizar por términos semejantes, pero eso se los dejo propuesto. Más, ¿cuáles son los términos que acompañan al x elevado a 2? Tenemos un menos 4a más b menos 2c más d. Más, ¿cuáles son los términos que acompañan al x? Van a ser 4a menos 4b más c. Y los términos que no dependen de x van a ser 4b menos 2c más d. ¿De acuerdo? Entonces, como queremos que estas dos expresiones sean iguales, esta con esta, entonces tenemos que igualar los coeficientes de todos los exponentes de x. ¿De acuerdo? Y ahí nos va a quedar un sistema lineal a resolver. Entonces, tenemos que en x al cubo. Al lado derecho, en la expresión, perdón, al lado izquierdo, en la expresión 2x menos 5, no tengo ningún x al cubo, ¿cierto? Entonces, al lado izquierdo tengo un 0.
Por lo tanto, al lado derecho tampoco puedo tener una expresión que me dependa de x al cubo. Entonces eso significa que a más c tiene que ser igual a 0. Después, nuevamente, al lado izquierdo no tengo ninguna expresión que me dependa de x elevado a 2. Entonces pongo un 0. Por lo tanto, la expresión del lado derecho también tiene que ser 0. Entonces, menos 4a más b menos 2c más d tiene que ser 0. Después, en x. En este caso, al lado izquierdo sí tengo un x acompañado de un 2. Tengo un factor 2x, ¿cierto? Entonces pongo un 2. Y eso tiene que ser igual al coeficiente del lado derecho. Entonces, 4a menos 4b más c tiene que ser igual a 2. Y voy a denotarlo como x a la 0, los términos constantes, en donde notamos que en el lado izquierdo tenemos un menos 5. Por lo tanto, el coeficiente del lado derecho tiene que ser también menos 5. Entonces, menos 4b menos 2c más d tiene que ser igual a menos 5. Aquí, noten que hay 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Por lo tanto, se resuelve como sistema lineal. ¿De acuerdo? Entonces, lo pueden resolver de la forma que ustedes quieran, usando matrices, pivoteo. Pero una forma más resumida, saltándose algunos pasos, es que notamos que x2 menos x a la 0, si es que resto esas dos ecuaciones, me va a dar. En el lado izquierdo tengo 0 menos 5, entonces me va a quedar 5. Y eso va a ser igual a menos 4a menos 4. Perdón, me va a quedar menos 4a menos 3b. ¿De acuerdo? Y si es que resto x1 menos x al cubo, me va a quedar que 2 es igual a 3a menos 4b. ¿De acuerdo? De esta expresión puedo obtener que 7 es igual a menos a menos 7b, en donde si es que a esto lo llamamos 1 y a esto lo llamamos 2, eso se obtiene como la suma de 1 más 2, ¿de acuerdo? Entonces esto implica que a es igual a menos 7 factor de 1 más b, ¿de acuerdo? Ahora, usando eso en 1, se puede obtener que entonces b es igual a menos 23 dividido 25, ¿de acuerdo? Nuevamente me estoy saltando algunos pasos de cálculo, pero que lo pueden hacer ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, usando además que a es igual a menos 7, 1 más b, entonces esto implica que a va a ser igual a menos 14 dividido 25, ¿de acuerdo? Esto implica, con los valores obtenidos, se puede obtener
Entonces, C es igual a a 14 dividido 25. Y D es igual a menos un quinto, en donde se omitió el cálculo del sistema lineal. Queda propuesto. ¿Ya? Pero en este caso tampoco es necesario meterse a matrices ni nada por el estilo. De acuerdo simplemente con los valores de A y B que obtuvimos, los pueden reemplazar en las ecuaciones y pueden despejar C y D. De acuerdo a solamente suma de fracciones. Entonces, con esto que obtuvimos, que ahora f de x se puede escribir como ax más b, x elevado a 2 más 1, más c, x menos 2, más d, x menos 2 elevado a 2. Usando los valores de A, B, C y D, entonces tengo que esto es igual a menos 23 dividido 25 x menos 14 dividido 25 dividido en x elevado a 2 más 1 más c vale 14 dividido 25, entonces sería 14 25 de x menos 2 más d valía menos un quinto, entonces acá voy a poner un menos un quinto dividido en x elevado a 2 x menos 2 elevado a 2. ¿De acuerdo? Entonces, si es que ahora integro respecto a x, esto implica que la integral de f de x respecto a x va a ser igual a la integral de los tres sumandos que están acá. La integral de este, integral de este, integral de este. Entonces, eso sería igual a la integral de menos 23x dividido 25 menos 14 25 x elevado a 2 más 1 respecto a x más la integral de 14 25 x menos 2 respecto a x más la integral de un quinto dividido en x menos 2 elevado a 2. Acá es un menos respecto a x. ¿De acuerdo? Para hacer los cálculos por separados, a este lo vamos a llamar 1, a este lo vamos a llamar 2 y a este lo vamos a llamar 3. ¿De acuerdo? Entonces, 1 a qué es igual. Voy a sacar el término en común del numerador, que es 1 dividido 25. Entonces es igual a 1 dividido 25, con el signo menos para afuera, factor de la integral de x menos 14 más 14, x elevado a 2 más 1 respecto a x. ¿Sí? Por la linealidad de nuevo puedo distribuir el denominador, entonces eso es igual a menos 1 dividido 25, la integral de x dividido x elevado a 2 más 1 respecto a x, más 14 por la integral respecto a x de x elevado a 2 más 1. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual esto? Para el primero, pueden usar el cambio de variable
u igual x elevado a 2 más 1. Y con eso van a obtener que la primitiva de toda esa función va a ser logaritmo natural de x elevado a 2 más 1 dividido 2 más 14. ¿Cuál es la primitiva de 1 dividido en x elevado a 2 más 1? La arcotangente. Y una constante c, ¿cierto? En donde vamos a remarcar que este es la primitiva de ese y todo esto es la primitiva de este. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué sigue? Tenemos que calcular 2. Voy a sacar el término 14 dividido 25, que es una constante. Entonces tengo que eso es igual a 14 dividido 25 por la integral de dx dividido en x menos 2. ¿De acuerdo? Si es que acá hacen el cambio de variable x menos 2 igual u, entonces les va a quedar que esto simplemente es logaritmo natural de x menos 2 más una constante c. ¿De acuerdo? Finalmente, tres. Voy a sacar el menos un quinto, entonces me va a quedar que eso es igual a menos un quinto por la integral respecto a x de x menos 2 elevado a 2. ¿De acuerdo? Nuevamente, si acá hacen el cambio de variable u igual x menos 2, entonces esto va a ser igual a menos un quinto menos 1 sobre x menos 2 más c, en donde podemos anular los signos negativos para decir que eso es simplemente 1 dividido en 5 factor de x menos 2 más c. ¿De acuerdo? Entonces, como ya calculamos las tres primitivas que necesitábamos, podemos concluir que la primitiva de 2x menos 5 factor de x elevado a 2 más 1, x menos 2 elevado a 2 de x, es igual a 1 más 2 más 3, que en este caso, ¿qué sería? Menos 1 sobre 25 factor de logaritmo natural de x elevado a 2 más 1 dividido a 2 más 14 arco tangente de x más. ¿Cuánto es 2? Logaritmo natural de 2 de x menos 2 más la expresión de 3, que sería 1 sobre 5 factor de x menos 2. Y noten que solamente puso una constante al final, ya que las podemos agrupar todas en una única expresión. ¿De acuerdo? Si no quedó claro, solamente decir que esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Simplemente reemplacé. ¿De acuerdo? Entonces acá, mediante fracciones parciales, obtuvimos que la integral de esta expresión que está acá es igual a esto.